que no sepamos esto. Lo que sucede es que no lo practicamos de la manera correcta. La iglesia debemos aprender que se está acabando el tiempo. Se está acabando el tiempo de hacer show. Bien, amados, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Espero que puedan quedarse y escuchar un poco de este tema, que es un tema bastante común. Es un tema que creo que lo practicamos a diario. Ojalá que sí, y que lo hagamos de la manera correcta para obtener la recompensa, para obtener en verdad las respuestas. Pero antes yo quiero invitarles que cada sábado tenemos ayuno y oración. Todos los sábados de 6 de la mañana a 6 de la tarde para las personas que ya están acostumbrados a ayunar. Si tú eres una persona que apenas comienza en el camino del Señor o apenas comienzas a practicar el ayuno o vas a comenzar, yo te invito a que comiences poco a poco, que lo hagas de 6 de la mañana a 2 de la tarde la primera vez. La segunda vez puedes aumentar de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Y ya en la tercera vez, como dicen por ahí, la tercera es la vencida, pues de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Esto si tú ya te sientes capaz, ¿verdad? Si no, puedes continuar por un tiempo de 6 a 2 o de 6 a 4. Pero que Dios vea tu interés, tu intención de consagrarte, de buscar su presencia, de buscar su bendición. ¿Por qué estamos ayunando cada sábado? Una de las cosas que el ayuno hace es que rompe todas las cadenas. Estamos ayunando para que a través del ayuno y la oración se rompan todas las cadenas de maldad o de adicciones o de lo que podamos nosotros estar batallando en nuestra vida personal, como también nuestra familia, nuestros hijos, nuestras generaciones. Créame que no es en vano, porque toda búsqueda tiene respuesta. La palabra del Señor dice: el que busca halla, al que llama se le abre, el que pide recibe. Así que Dios es veraz y nosotros vamos a poner en práctica lo que nos toca a nosotros y Dios hará el resto. La oración, estimados hermanos, como iglesia necesitamos retornar a las Escrituras, retornar al modelo que Cristo enseñó, porque a medida ha pasado el tiempo, podemos o corremos el riesgo muchas veces de olvidar la manera como Jesús enseñó. Y como hoy en día estamos mirando el apogeo de las oraciones en público, en los cuales ya estas oraciones se han convertido en un show mediático, en un show sin frutos. Es tiempo de retornar a la manera que Cristo enseñó. Si tú eres un predicador, atalaya del Señor, no voy a decir un profeta, porque los profetas ya no existen. Hay profecías, sí, pero ya no hay profetas. La palabra del Señor declara que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Entonces, ahora en día, en la iglesia, sí hay profecías, ¿verdad? Pero que no es que hay una persona establecida con el don de profeta. El Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere, según la necesidad que hay en la iglesia. A veces en la iglesia hay necesidad que alguien reciba una palabra. Y si no está el que supuestamente se llama profeta, ¿usted cree que Dios no le va a dar una palabra? Dios va a usar al vaso o el instrumento que esté allí, que esté apto
para ser usado por el Señor y dar la palabra a la persona que lo necesita. Pero bueno, vamos a hablar entonces de eso, de lo que es la oración. ¿Y qué nos dice Cristo acerca de la oración? Dice en San Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando oras, entra en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. En el contexto, Jesús les había dicho a estas personas que no oraran y no imitaran a los hipócritas, porque en ese tiempo habían personajes como eran los fariseos, que se consideraban ellos que eran pues perfectos conforme la ley, y ellos acostumbraban a hacer largas oraciones en las calles y en las sinagogas. Pero Jesús les dijo, no los imiten a ellos, porque ellos ya tienen su recompensa. Lógicamente, si es una oración muy bonita, pues van a venir los halagos. Jesucristo dijo, esa va a ser la recompensa. La única recompensa que van a recibir son los halagos. Ustedes, dijo, cuando oren, vayan a lo secreto. Ahora, Jesús es el personaje que él predicó con el ejemplo. No solamente habló palabras, él dio el ejemplo. Y no quiere decir que Jesús no les decía, oren. Jesús en alguna ocasión llevó a los discípulos, a algunos de sus discípulos, y les dijo, quedaos aquí y oren mientras tanto que yo voy allá y oro. Y los dejó allí para que ellos oraran. Les voy a leer donde Jesucristo hizo una oración a solas. Hay varios escritos, varios registros en la Biblia donde Cristo se fue a solas a orar. Incluso cuando comenzó su ministerio, lo primero que él hizo fue irse al desierto. Fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? No fue llevado a una sinagoga, no fue llevado a un lugar donde le enseñaran más de la ley. Sí, porque así como ahora hay institutos bíblicos y hay lugares donde se enseña al predicador cómo predicar, en ese tiempo también habían maestros de la ley. ¿Y quiénes son los maestros? Aquellos que enseñan. Lógicamente, para que haya un maestro, tienen que haber alumnos. En la ley habían personas que eran maestros que enseñaban. Y cuando Cristo iba a comenzar su ministerio, en lugar de ir a un lugar de estos, a ser enseñado, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Eso dice San Mateo capítulo 4. Que después que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí ayunó 40 días y 40 noches. Allí experimentó tentación también, porque recuerde que cuando una persona se aparta a orar y ayunar, lógicamente van a venir también las luchas. Pero está garantizada la victoria, porque usted está en esa búsqueda del poder de Dios, y es el poder de Dios el que lo va a respaldar. Nosotros aquí en lo secular podemos aprender cómo hablar, hacer las pausas mientras hablamos, retener o mantener la respiración mientras damos una oratoria, porque a las personas les gusta escuchar algo profesional. Pero lo más importante, que es el cuerpo del mensaje, eso solamente viene de arriba. Y cuando él comenzó su ministerio y empezó a hacer milagros, él no hacía largas oraciones para mostrar cuán ungido estaba. Él simplemente decía la palabra y era hecho. ¿Por qué? Porque él ya se había preparado en privado. Él ya había orado y ya tenía la unción en su vida. ¿Por qué? Porque él mantenía esa comunión con el Padre.
Entonces cuando él ya venía y enseñaba, enseñaba con autoridad. Cuando él venía y había necesidad de que hubiera sanado un enfermo, él le decía la palabra y era sano. ¿Qué es lo que sucede hoy? Lastimosamente, puedo decirle que lo que está sucediendo solamente son show. Voy a leer en San Marcos, capítulo 6, el versículo 46, y dice: después que los hubo despedido, ¿a quiénes? A las multitudes, porque alimentó a 5,000 personas. Y cabe decir que cuando él alimentó a esas 5,000 personas, habían una pequeña porción de alimento. ¿Y qué hizo Jesús? No comenzó a hacer una oración allí de poder como ahora se cree que es el poder, ¿verdad? Gritando. Jesús dice que tomó el pan y los peces y los bendijo. Después que los bendijo, se los dio a los discípulos y les dijo: repartan a la multitud. Y hubo una multiplicación de alimento. Bueno, después de ese hecho, dice que Jesús despidió a la multitud. Después de ese milagro, Jesús sintió la necesidad de ir otra vez y orar. Porque, hermano, cada vez que nosotros impartimos la palabra de Dios o impartimos una palabra para bendecir a alguien, hemos dado de lo que hemos recibido, porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, por eso es muy importante la oración en el siervo o la iglesia de Dios. Entonces Jesús, después de esto, él dice que despidió a la multitud. Marcos capítulo 6, verso 46, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Como fue la tarde, el barco estaba en medio de la mar y él solo se quedó en tierra. Jesús envió a los discípulos que pasaran al otro lado, a la otra parte que se llamaba Betsaida. Entonces Jesús manda a los discípulos, despidió a las multitudes, manda a los discípulos en la barca que se vayan a Betsaida y él se queda solo en tierra y sube al monte a orar. Y dice que el barco ya estaba en medio de la mar y él, Jesús, estaba solo orando. Y de allí, de donde estaba Jesús, dice que él los vio donde estaban. Los vio fatigados porque el viento era contrario. Y cuando ya era cerca de la cuarta vigilia, póngale nota a esto, que desde la tarde hasta la cuarta vigilia, que la cuarta vigilia está desde las 3 a 6 de la mañana, en la madrugada. Hasta esa hora estuvo Jesús orando. Entonces, cuando ya era la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre la mar. Cuando ellos lo vieron, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero luego habló con ellos y les dijo: no teman, yo soy. Y subió al barco. ¿Y qué hizo Jesús? Calmó el viento. Y ellos en gran manera estaban fuera de sí y se maravillaban. Qué tremendo, hermano. ¿En dónde estaba el secreto? Estaba en la vida de oración que Jesús tenía. Por eso es que si estamos escasos de oración, aunque nos despeluquemos, nos rasquemos los vestidos enfrente de la gente, no va a pasar nada, hermano. Sí va a haber frenesí, sí va a haber entusiasmo, emocionalismo, sí, eso sí puede suceder, pero eso es momentáneo. Cuando ya pasa el frenesí, que las personas vuelven a su realidad, entonces vuelven a sus achaques y se dan cuenta que no ha habido tal milagro. Pero enfoquémonos entonces a lo que Jesús hizo y hagamos la manera como Jesús lo enseñó. Iglesia,
Se está acabando el tiempo de hacer shows. ¿Sabe por qué? Estamos viendo en estos últimos días siervos y siervas, ¿verdad?, que están siendo atacados por fuerzas espirituales, lugares donde los siervos están desaparecidos. Esto es serio, hermano. Estamos en una lucha espiritual. Ya dejemos el juego de los profetas, porque a veces, hermanos, se profetizan cosas absurdas que sabemos que van a acontecer porque ya está dicho en la palabra. Pero cuando en verdad se necesita un profeta de los que se dice que hay para que diga y descubra las cosas, no está. Yo no soy profeta, yo soy una atalaya. Una atalaya es la que advierte, da la voz de alerta. Abundan los profetas, y yo digo, con el caso de nuestro hermano que desapareció en República Dominicana, ¿a dónde están todos los profetas? ¿Dónde se han metido? ¿Dónde están? Yo quiero que salgan ahora y digan, ¿qué pasó? Mira, hermano, es mejor no adjudicarnos algo que no tenemos. Los dejo con esa palabra. Ojalá a los profetas que hay les llegue. Compartan este video. Compártanlo en las redes. El que quiera oír la palabra va a escuchar. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Lo que quiere la hermana? No, lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y para bendición de los oyentes, de los hermanos. Que como iglesia retomemos la sencillez de las Escrituras, así como comenzó la iglesia primitiva. Santo Dios, yo recuerdo cuando leía la Escritura acerca de los milagros que hizo Pedro. Cuando iba al templo de la Hermosa, estaba aquel hombre paralítico. El paralítico le dijo, ¿verdad?, que le dieran algo. Extendió su mano con el deseo de recibir algo de ellos. Todos sabemos que las personas que piden están recibiendo una moneda o quieren recibir una moneda, pero Pedro lo miró fijamente y no comenzó Pedro a brincar y hacer el show ahí delante de ellos para primero prepararlos emocionalmente y demostrar que tenía el poder. No, lo miró fijamente y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué pasó? Ese hombre comenzó a brincar, a alabar y glorificar a Dios. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Así que los dejo con eso, hermano. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Les amo en el amor de Cristo. Cristo viene pronto. Preparémonos. El mundo está siendo un lugar que está siendo influenciado aún más por las huestes espirituales de maldad. Entonces la iglesia tenemos que brillar en medio de la oscuridad. Bendiciones.